Sakana Bhavatu, Sakana Bhunatu, Sabiryam Karvavahe, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya. Bien, entonces viene Jorge a enseñarnos del elemento éter. Y bueno, antes de eso voy a decir los anuncios. 5 de abril, o sea, próximo, pues no mañana, sino el próximo viernes, arranca el profesorado de yoga básico. Lo recomiendo demasiado. Es la base pues, de la educación, pues, desatrase pues, del colegio, de la universidad, de lo básico que debemos haber aprendido. Y la base para unos movimientos muy importantes que estamos acá pues, desarrollando. Pues. Uno muy importante es el yoga prenatal, que arranca el 31 de mayo. Mayo 31 arranca el profesorado de yoga prenatal. Los que les interese ese movimiento, que es un movimiento pues, impresionante para la humanidad, muy importante que hagan el profesorado básico y ese. Lo pueden hacer en desorden, pues puede ser primero lo que quieran, pero para poder pues, de verdad llevar bien el movimiento lo deben hacerlo los dos. Pues. Y el 5 de mayo también es el primer retiro de paisajismo sagrado, un movimiento también espectacular. 5 de abril, o sea, próximo viernes, no mañana, sino después del próximo viernes. Y también ahí tenemos con el profesorado de yoga el retiro de Ayurveda. Entonces los que no puedan hacer el profesorado de yoga y quieran tener como una degustación del profesorado, el retiro de Ayurveda, que es la base pues, de la salud, medicina ancestral pues, del yoga. Bueno, muy bien, entonces viene Jorge. Buen día. ¿Amanecieron bien? ¿Durmieron bien? Bueno, vamos a seguir este viaje de reflexión y contacto hacia el ser, tomando como estrategia o como excusa los elementos para tener como una base sobre la cual nuestra mente vaya teniendo la reflexión. Para quienes llegan hoy acá y no han escuchado las otras reflexiones, les invito a que en el canal de YouTube del ARRAM puedan escucharlas. Pero de todas formas yo hago siempre como un pequeño recorrido de resumen. Entonces, la analogía de los elementos no discute con la ciencia acerca de la materia, es una observación empírica de la naturaleza. Pero cuando nosotros escuchamos esto, tiene sentido. Todo cuanto existe tiene algo que lo soporta. Entonces tú ves un árbol y tiene una estructura de soporte, ¿cierto? Sus raíces, su tallo, parecería ser como el soporte. Si yo estoy aquí, esta tierra, este piso, da la impresión del soporte. Una célula, para poder existir, tiene que tener un citoesqueleto que mantiene la forma esférica de la célula. Nuestro cuerpo, para poder sostenerse, tiene un esqueleto, sistema de tejido conectivo
tendones, huesos. Las células entre ellas mismas tienen unos fibroblastos, un tejido conectivo que hace que ellas estén sostenidas. Entonces, si lo observamos de esa manera, queda claro que ese elemento es significativo, es que hace parte de todo lo que vemos y experimentamos. Cuando hablamos de los elementos, nuevamente les comento que la visión de los elementos aquí no tiene que ver con la descripción física o química de un elemento, sino con la cualidad. ¿Para qué sirve ese elemento? ¿Cuál es su esencia? Entonces, la esencia del elemento tierra es generar soporte. Y el soporte ya se acompaña de una experiencia que podríamos denominar confianza, seguridad en el plano físico. Si tú salieras allá a las escalas y hubiera un vacío y siguieras caminando, sentirías desconfianza, temor, falta de soporte, ¿cierto? Como que caes al vacío. En el plano psíquico hemos dicho que ese soporte se refiere a la identidad, y esa identidad tiene varias concepciones o varias vivencias. La primera vivencia que tenemos de la identidad es bastante superficial y cambiante. Nos hemos identificado generalmente con un currículum, con una historia vivida, con los hechos de la vida, con lo que tenemos, con lo que hacemos, con la familia, con el país. Ese yo soy pues es muy ilusorio y es un yo soy creado por la mente. En estas visiones o en esta lectura que estamos haciendo lo nombramos ego. Es posible que en otras visiones o en la psicología pueda el ego tener otra connotación. Aquí estamos hablando de ego como la identidad superficial, aparente. Realmente eso no es lo que somos. Digamos, usted dice que es colombiano, porque nació en Colombia, vive en Colombia, pero se fue a vivir a los Estados Unidos y cambió de nacionalidad. Ahora es estadounidense. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Si eso se puede cambiar, eso no es. Esa no es la esencia, uno no es eso. Entonces estudia medicina y dice que es médico y se aburre de medicina, va y estudia ingeniería y ahora es ingeniero. Nada de eso define el ser. Entonces en este viaje estamos conectando los elementos que van constituyendo el vehículo en el cual habitamos para ir develando, quitando los velos, para ir entrando en la conciencia de lo que somos. Entonces habitamos un cuerpo que tiene tierra. Esa tierra en nosotros tiene dos grandes connotaciones, pueden ser más, pero para simplificar. Una, soporte, que es en el cuerpo físico, nuestro esqueleto, nuestro mismo cuerpo físico denso, esto es nuestro soporte. Ahí soportamos esta experiencia. Pero a nivel psíquico nos soportamos en el yo soy. ¿Por qué? Porque el yo soy te da confianza, el yo soy te da soporte. Entonces el yo soy ta, 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 ta. Entonces eso te da soporte. Me explico con eso, te da la capacidad de soportar una explicación para los demás cuando yo te cuento quién soy. Pero eso no es lo que soy.
es una construcción de la mente y la mente es una parte del cuerpo. Entonces es como si yo digo yo soy uña, yo soy hígado, yo soy riñón. Cuando yo estoy utilizando el ego como el yo soy, estoy utilizando mente, estoy diciendo yo soy mente. O sea, estoy definiendo la totalidad por una parte. Luego venía el elemento agua, y en el elemento agua hicimos un paralelo con el mundo emocional, ya que todas esas emociones mueven nuestra agua, y nuestra agua está representada en la sangre y en los líquidos intersticiales entre las células y en los líquidos intracelulares, lo que constituye un más o menos 72% de un ser adulto, un 80% de los bebés tienen más agüita. La cualidad del agua es la fluidez y la adaptabilidad. Si nosotros pudiéramos aprender y practicar esa cualidad, podríamos fluir en nuestras emociones. Nuestras emociones no nos bloquearíamos o nosotros no bloquearíamos nuestras emociones. El tercer elemento que revisamos fue el fuego y le hicimos una paralelo, una analogía con la mente. La mente automática es fuego, utiliza el sistema nervioso que es eléctrico y genera fuego, es fuego con sus cualidades de luz y calor. Y dijimos que la cualidad de la luz sería la analogía del discernimiento en la mente. Es decir, cuando la mente está bien utilizada, nos puede llevar a la claridad. Cuando somos utilizados por la mente, estamos en la confusión. Y la capacidad, una capacidad mental superior que es resignificar, darse cuenta, observar, resignificar, aprender. Y eso es transformar o transmutar. Eso serían utilidades espirituales de la mente. Ahí estaríamos haciendo un buen uso del fuego. De ayer reflexionamos acerca del aire, lo conectamos al cuarto chakra, al cuarto centro, y reflexionamos acerca de una cualidad superior de la existencia, el trascender los tres elementos anteriores que nos atan al pasado, que nos atan a todo el proceso evolutivo en el sistema mineral, en el sistema vegetal y en el sistema animal dentro de nosotros. Sistema mineral asociado al primer centro, vegetal al segundo y animal al tercero. Hasta ahí tenemos una vida muy común. Vivimos para sobrevivir, para alimentarnos. Vivimos para el placer, para satisfacer la necesidad de placer. Y vivimos para el tener, para poseer, para el poder. Ahí tenemos esos tres primeros plexos. Ahí puede estar el 80, el 90%, un poco más de nosotros, de la humanidad. Trascender eso para acceder a las cualidades del anahata, del corazón, es el proceso en el que estamos en este momento, para acceder a humanidad, a comprendernos y vivir como humanidad. Todo esto es un viaje de la misma conciencia. Voy a poner un ejemplo, una analogía con el agua. El agua en esencia es lo mismo, es decir, son moléculas hechas de
hidrógeno y oxígeno como elementos. No de cualquier manera. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y no de cualquier manera. Tienen una angulación de 104 grados en los ángulos de sus uniones. Estructuralmente es una molécula que tiene forma, función, propósito. Pero el agua puede estar sólida y entonces la vemos como hielo. Pero el agua puede estar líquida, entonces la conocemos así como agua. Pero el agua puede evaporarse gracias al fuego, entonces la vemos como vapor. Si esa analogía la pusiéramos a la conciencia, nos podríamos dar cuenta que todo esto es conciencia, que es lo que somos, y una conciencia densa es la manifestación que llamamos tierra, lo denso. Una conciencia menos densa, más fluida, es lo mismo, pero ya es un elemento que fluye. Las emociones son un poco más fluidas que los movimientos del cuerpo físico. Digamos, el movimiento del cuerpo físico tiene cierto alcance limitado, porque está enmarcado en una estructura más rígida, más sólida. Pero el movimiento emocional es un poco más fluido. Es decir, la ira y la tristeza o la alegría o el miedo me abarcan mucho más que el movimiento de mi cuerpo. Y el movimiento del pensamiento es mucho más veloz, como el fuego. Entonces, si la analogía nos sirve, es para eso, para hacernos unas figuras, unas metáforas. Vamos comprendiendo hasta ahí. Entonces, conciencia densa, tierra, conciencia más fluida, más móvil, agua, conciencia más móvil, fuego, conciencia más leve, más sutil, aire. El viaje de la conciencia y nuestro propio vehículo y nuestros chakras están diseñados para que experimentemos la conciencia. Es como si es una aventura muy especial. A uno le dan un vehículo, el asunto es que se lo dan sin instrucciones. Entonces el juego de la vida es aprender sin instrucciones, aprender cómo viajar en este vehículo para llegar a ninguna parte. Entonces lo que hemos propuesto es experimentar, que esto no sea teoría y creencia, y otra vez una creencia, ¿cierto? Sino que tú puedes conectar el cuerpo y al conectar el cuerpo ya estás en la conciencia, porque el cuerpo es conciencia. Entonces los trabajos con el cuerpo nos conducen a la conciencia. Pero puedes trabajar sobre tus emociones. Y el trabajo sobre tus emociones también te conduce a la conciencia. Ese es el segundo velo, es lo que llaman y hemos visto como las kochas en los Vedas, ¿cierto? La primera envoltura, que es el cuerpo de comida o el Annamaya kocha. Entonces lo observamos, lo aprendemos, lo experimentamos, no lo tenemos que destruir. Develar no es dañar el sistema en el que vivimos, es develar. Simplemente yo a través del velo veo, me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta que el cuerpo es apenas la materia, la conciencia densa, la oportunidad de estar aquí, dejo tantas bobadas con el cuerpo, tantos conflictos con el cuerpo. Vivo en mi cuerpo, acepto mi cuerpo, reconozco mi cuerpo, agradezco mi cuerpo. Ya no lo pongo en venta, ni en promoción, ni lo asigno a estereotipos. No hay cuerpos feos ni bellos, solo hay cuerpo. Las montañas no están allí siendo bellas, yo soy más alta que tú, jaja. Las montañas
no son bellas ni feas, ¿cierto? Mira vos tan despelucada, llena de bosque ahí, yo soy roca, pelada. No hay montañas buenas ni malas, ni feas ni bonitas. Todo eso son interpretaciones de los humanos que nombramos y adjetivamos. Y utilizamos adjetivos constantemente y eso nos desconecta de la esencia. Entonces, cuando comprendemos el cuerpo como naturaleza, vamos a estar ahí. Simplemente. Hay un bienestar con el cuerpo. Lo aprendemos a cuidar, pero salimos de todas esas categorías. Ya no te veo a ti como cuerpo. Sé que vives en el cuerpo, pero eso no es tu esencia. En las emociones, aprendemos que las emociones nos mueven, que tienen propósitos, que sirven para mover. En inglés es un poco más parecido, ¿cierto? Emotion, algo así, como emotion. Es desde emotion, de movimiento. Es lo que mueve. Y las emociones nos mueven el cuerpo y nos mueven la sangre. Usted está ahí y le da la ira, le da la rabiecita y eso le da la piquiña para salir, para mover las manos, para mover la boca, para salir. Y lo agarra la tristeza y le da la quietud y la gana de estar en un rincón, en soledad. Eso es otro movimiento. Cada emoción va acompañada de un movimiento. Y tiene funciones, hemos dicho, eso existe para algo, como el cuerpo. Entonces, dentro del cuerpo tenemos el cuerpo de las emociones. Ese cuerpo, como nos mueve, utiliza prana. La emoción mueve prana. Y ese prana constituye el segundo velo, que sería el prana maya kocha, el velo de la energía. Uno se puede quedar ahí una vida entera o varias vidas, viviendo solamente en la emoción. Yo soy el triste, yo soy el rabioso, el iracundo, yo soy el alegre, yo soy el miedoso. Y uno no es eso, otra vez. Si yo puedo apreciar las emociones como un movimiento, salgo de la bobada con las emociones. Entonces, de la misma manera que yo puedo apreciar el cuerpo y utilizarlo y ver que se mueve y aquietarlo cuando no lo necesito mover, yo puedo observar la emoción y simplemente aceptarla. Este es un momento en que siento tristeza. Mira, este es un momento en que siento rabia. Yo me lo digo a mí mismo y la observo. No la niego, no destruyo, como no me quito el cuerpo, no lo destruyo, el velo no se destruye, el velo me hace claridad. Entonces correr el velo es observar las emociones sin estereotiparlas como el cuerpo, sin estereotiparlo. Entonces, no es más espiritual estar triste que estar enojado. Es que vos estás más cerquita de Dios porque estás más triste. Yo estoy más cerca del infierno porque estoy más enojado. Eso no tiene sentido. Todas las emociones son puras, netas, puras. Necesitamos honrar todas las emociones, reconocerlas, observarlas. De la misma manera que honramos los pies, las rodillas, el hígado. ¿Cómo lo honramos? Conociendo, experimentando, cuidando. Vamos entrando en esa dimensión. Entonces aprendemos el cuidado de las emociones, el respeto de la emoción del otro, pero ya no me vinculo con tu emoción. Yo puedo observar tu tristeza, pero yo no me pongo triste por tu tristeza. ¿Y cómo así? ¿Usted no le da tristeza? Veme triste. Y tenemos conflictos. Si tú estás en una postura de la conciencia, comprendes, abrazas la tristeza de la otra persona y mi propia tristeza, si la tengo. Pero no me vinculo.
es como un cuerpo, ¿cierto? Y entonces cada parte del cuerpo tiene una característica. Entonces, como si yo te muestro el pie y te pongo el pie así, y no te da pie mi pie. ¿Sí? Parecido es el reclamo que hacemos con las emociones, ¿cierto? Entonces, estás sintiendo rabia, está muy bien que sientas rabia. Siente la rabia. Vive la rabia, obsérvala, y esa observación va haciendo que la puedas abrazar, comprender, darle el sentido y el movimiento que tiene. En el mundo del fuego viene una de las partes más difíciles, la mente. Creer que somos la mente. Hasta ahí hemos creído que somos el cuerpo, hemos creído que somos las emociones, lo que nos mueve, y ahora creemos que somos la mente. Esa es la creencia más generalizada que hay en este momento en la humanidad. Nos identificamos con la mente. ¿Por qué? Porque le hicimos caso a Descartes, o a Descartes, como decimos aquí. Porque el hombre dijo, pienso, luego existo. Y eso fue útil en un momento de la humanidad que necesitaba salir del dogmatismo y el fanatismo para entrar en la ciencia. Pero entonces, vamos a hacer algo en este instante. Les pido el favor que me acompañen, es muy rápido, yo creo que 30 segundos. Vamos a estar como un gato o una gata esperando que salga un ratón, ¿cierto? Así, pero súper despiertos, atentos. Atentos durante más o menos 15, 20 segundos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a estar atentos al pensamiento que va a estar ahí. O sea, ¿cuál pensamiento llega? Cerramos los ojos, tomamos atención. Vamos a estar muy atentos a qué pensamiento viene ya. Listo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se están dando cuenta todavía? ¿Qué pasa cuando enfocas la conciencia plenamente? No llega, el ratón no sale. Y ustedes dejaron de ser, dejaron de existir en esos segundos. ¿Cierto que no? Ahí está. Entonces, pienso, luego existo, creo que no. Pienso, existo y soy. Porque existir es una manifestación externa. La raíz de existir es de afuera, es una manifestación externa. Entonces nosotros existimos, pero no solo existimos, somos. Y ese ser, ahí, esa es la conciencia, ese es el observador interior, lo que es capaz de observar. Y ustedes en este momento acabaron de pausar sus mentes. Inevitablemente en unos cuantos segundos aparece la distracción, el poder de la mente. Y además te echa cuentos, ¿cómo así? Vos no sos pues ingeniero de sistemas, que estás haciendo ahí sentado perdiendo el tiempo si tienes que hacer tantas cosas. Sí. Empieza el cuento en la narrativa de la mente, a convencerte, ¿cierto? Porque pudiste, por un instante, en esos 15 segundos, estuviste pleno. Es un estado de plenitud. Ese estado es muy bello. Pero la mente dice, ¿cómo así? ¿Y vos no te acordás pues que a los 7 años te pegaron una paliza y te echaron de la casa y eres una abandonada? Eres la abandonada, el abandonado. Entonces la mente trata de convencernos esa identidad del ego. Poder apreciar la mente simplemente como instrumento, darnos cuenta del pensamiento, ya estamos develando
el velo del fuego, el velo de la mente inferior, mano, maya, cocha. Y a partir de ahí empiezan los velos más sutiles, más. Esto que acabamos de hacer fue la utilización del aire, o sea, a ese movimiento emocional, mental y físico le acabamos de dar aire. Cuando le aplicamos esa cualidad que está en Anahata. Las cualidades de Anahata son las cualidades de la mente superior. En el fuego, observa y aprende. En las emociones, eleva las emociones al amor. Y en el cuerpo, genera la gratitud. Y todo eso son condiciones de Anahata, de este chakra del aire, del elemento aire. Y ese elemento aire entonces es capaz de integrar los demás elementos, tal cual como hace el aire. El aire es esencial al fuego. Si no se integra al fuego, no existe el fuego. Si el aire no se integra al agua, el agua es muerta. Un agua que no está aireada es un agua que no es vital. Y si el aire no se integra a la tierra es compacta, estéril. Para que la tierra pueda dar sus frutos, tiene que airearse. Entonces, cuando comprendemos la analogía, vamos ascendiendo en ese movimiento de la conciencia y centrados en Anahata ya estamos en eso. Hablamos mucho de otras connotaciones de Anahata, pero dejémoslo ahí, pues, porque estoy haciendo un reasunto, como un resumen, un viaje, para que puedan las personas que están llegando conectarse y continuar, ¿cierto? Este viaje de estos otros 3 días. No les quede ahí mucho ruido mental, como qué, y entonces de qué están hablando y por qué yo llegué hoy y ya habían hablado de esto. Esto estaba partido como en 2, es decir, como la primera parte eran chakras inferiores, es decir, ustedes se perdieron un poquito lo que es nuestro mundo animal, vegetal y mineral. Pero bienvenidos a los chakras superiores. Y ahí vamos. Todavía ascendemos al éter. Bueno, y faltó decirles que cada uno de esos elementos se conecta a la experiencia de los órganos de los sentidos. Que el olfato es lo más terrestre porque es lo más ancestral. En la vida detecta el territorio, tú puedes identificar tu casa, el olor de tu cama, tu cobija, tu almohada, el trapito sucio. Es un sentido que se ha perdido mucho, ¿no? Sí, sobre todo después del COVID. Se afectó mucho. El gusto tiene que ver con el agua. Uno gusta porque diluye. Y ambos sentidos van de la mano. Otra vez, bueno recordarlo porque no están separados. Esto es una unidad integrada, no es una separación. La tierra y el agua se integran. El olfato no existe sin el gusto y el gusto sin el olfato. Son 2 sentidos que van juntos. De hecho, cuando pierdes olfato, pierdes gusto. Porque la clave del gusto está en el olfato. Si cuando tienes esa gripa que todo es como banano, las cosas pierden sabor. Porque esos 2 van conectados. Luego el fuego tiene que ver con la vista. Es lo que más estimula el fuego, la visión. Los ojos son fuego, puro fuego. Aún en la medicina china. La medicina china y en el Ayurveda. O sea, los ojos son bata. Bata, bata, bata. ¿Y salió al sol? Sirve mucho para los ojos. Para armonizar la energía de los ojos.
De hecho, el gran contenido de la mente es todo lo que ingresa por los órganos de los sentidos. Y de lo que más ingresa es visión. Las impresiones visuales impactan demasiado. Pero igual las impresiones auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Los órganos de los sentidos son una variación todos del tacto. El órgano del sentido esencial es el tacto y ese conecta el aire. El aire permite el tacto. El tacto. Pero la visión no es sino una desviación del tacto, es un tacto muy rápido. Llegan unos fotones a la velocidad de la luz y ¡cha!, tocan la retina y producen un corrientazo eléctrico. Y eso se va aquí a la zona occipital del cerebro, donde hay 35 cooperativas de células especializadas en la visión. Y tú construyes allí la visión. Uno no ve con los ojos. Si pudiéramos comprender eso en este instante, volveríamos a salir del mundo de la ilusión, o por lo menos comprendemos por qué hablamos de que todo lo que es procesado por los órganos de los sentidos es ilusorio. Ilusorio, vamos a ver en qué sentido. Algunos ya han hecho esta experiencia aquí o en otra parte o con otra persona. Yo la voy a repetir, le pido que no se la cuenten a los otros, no les cuenten el chisme. Entonces, señalen con su dedo índice, ustedes, ¿dónde me están viendo en este momento? Aquí. Levanten el dedo índice y señalen con el dedo índice. Y ustedes también allá en sus casas, ¿dónde están? ¿Dónde me están viendo? O sea, si me señalan, ¿dónde me están viendo? Entonces, la mayoría, el 99% de las personas señalaron con el índice hacia acá, pues hacia acá. Ustedes creen que me están viendo aquí, pero ninguna persona me está viendo aquí. Ustedes me están viendo allá. Ni siquiera en los ojos, me están viendo en la corteza occipital de sus cerebros. Ustedes me están viendo allá, no aquí. Ese aquí es una construcción de sus cerebros. Sus cerebros acaban de construir unas medidas, unas distancias en el espacio-tiempo y construyeron una imagen mía. De hecho, ni siquiera me están viendo como yo soy. Ustedes me están viendo como ustedes quieren verme, como sus memorias producen esta imagen. De hecho, todos me están viendo diferente. Y eso lo llamamos realidad y peleamos por eso. Y nos matamos por eso. Porque en base a las visiones construimos teorías, creencias, naciones, estados, fronteras, leyes, y nos matamos por eso. Es simplemente una impresión a través de un órgano. Los órganos de los sentidos son traductores de frecuencias. Todas las frecuencias que llegan por los órganos de los sentidos tienen que ser traducidas a una misma frecuencia, sistema nervioso, al lenguaje del cerebro que es eléctrico, porque todos los sensores tienen que recibir la información vibrante que llamamos olor, sabor, visión, audición, y cada órgano de esos es un especialista, es un traductor. Es como que aquí ya nos hablan en 5 idiomas y aquí en un solo idioma, sistema nervioso. Entonces traduce eso a una corriente eléctrica pequeñita que va a través de un nervio a una zona de su cerebro que procesa la impresión y construye una imagen visual, una imagen auditiva. ¿Ustedes dónde me están escuchando? Eso, ya saben, me están escuchando allá. Y si me pudieran saborear, me estarían saboreando allá. Uno cree que saborea con la lengua. El sabor es una construcción del cerebro. Así que eso es un cuento. Chino, hindú, africano, americano, colombiano, país, es un cuento de todas partes. Es una costumbre. Uno no se come lo que le gusta.
Uno le gusta lo que se come. Es decir, uno aprende a gustar. Durante 17 años de mi vida yo comí frijolitos todas las noches. Eso era la cena en mi casa. Ni siquiera lo llamábamos cena, la comida. Hora de comer, la comida. En España comer es almorzar. Mis papilas gustativas creyeron que comida, cena, era frijoles. A veces con patica de chicharrón, con arepita, eso sí, siempre, el amor. Cuando salí del pueblo a la ciudad, qué golpe tan duro. Entonces yo me fui a vivir donde una tía y esta tía hacía unas cosas horribles. Qué cosa. Hacía sopas de verduras, alberjas, lentejas, unas cosas horribles. A mí me da ganas de vomitar. Yo bajé por ahí como 8 kilos en 6 meses y no podía comer. Mis papilas gustativas no sabían comer sino frijoles. Afortunadamente no tenía plata para comprar comida afuera y la tía muy sabiamente no hacía sino lo que sabía hacer. Decía, mijito, esa es la comida que hay aquí, se la come o se la come. Entonces, insistentemente me ponía el mismo plato. Tenga, esa es su comida. Y aprendí por hambre. Y hoy me sabe delicioso todo eso. Entonces realmente el hábito alimenticio es una creencia, uno se habitúa. Y es un capricho. Y uno puede aprender, o sea, uno le puede ir enseñando a las papilas gustativas. Entonces hay muchas personas que llegan aquí y les da muy duro. Porque dicen, no, ¿cómo así? Ni una patica de chicharrón, Dios mío. Ni un huevito frito revuelto al desayuno, no. ¿Cómo que aquí no dan quesito? Yo a dónde vine, por Dios. y cuando estás aquí, empezás, después de unos días, ya todo te sabe delicioso, ¿cierto? A descubrir, es un descubrimiento. Todo eso para hablar del engaño, entre comillas, de la creencia, del hábito, de la costumbre por los órganos de los sentidos que nos acostumbramos a ver, a oír, a gustar, a oler y a tocar de cierta manera. Y simplemente todo eso es un mecanismo físico maravilloso, es una superingeniería del universo, eso es asombroso. A mí me asombra, cada que estoy experimentando estoy asombrado, salgo del asombro. ¿Cómo es posible sentir todo eso? Tocar, el tacto está conectado al aire, ese es el sentido que le corresponde. Y tocar es lo mismo. Cuando tú tocas simplemente hay unos sensores en la piel. Imagínate que tienes una cantidad de antenitas ahí, unas especializadas en la presión, o sea, que en sentir algo que llamamos presión. Otras en sentir temperatura, cambios, calor, frío. Otras en sentir textura, ¿cierto? Eso está carrasposo, duro, suavecito. Y todo eso va y se conforma como una impresión táctil que contacta la mente inferior, todos los sentidos, todos. Lo que llega por los ojos, por los oídos, va a contactar el depósito de la mente, donde están los hábitos. Y esos hábitos ya es un preformado, es un condicionamiento, una forma ya hecha que usted aprendió y que además usted adjetivó en 2 adjetivos muy sencillos, me gusta, no me gusta. Apego y aversión. Y vivimos esclavos toda la vida de eso. No, es que eso no me gusta así. Cambiate, no, peinate para el otro lado. Ponete la camisa roja, eso no. ¿Cuántas discusiones familiares y de pareja y de sociedades están simplemente pegadas de una tontería? Pues, claro, disfrutémoslo, disfrute su camisa roja, peínese para el otro lado, pero sepa que eso no es lo más importante. Yo no
No estoy refiriendo a que perdamos el contacto con la vida, la cultura, la música, pero démosle su lugar. Y entonces eso es como una ficción. Todo esto es una ficción realmente. Es una ilusión. Pero si te das cuenta, puedes aprender a vivir en la ficción de verdad. O sea, contactando lo que es. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa una cosa muy tremenda, eso va a ser un lío muy grande el día que te pase, porque dejas de sufrir. Y entonces te volvés un bicho raro. Porque vas viajando en la divina indiferencia. Entonces, divina indiferencia no es que seas indiferente, no. Ni tampoco insensible, no. Pero no estás haciendo el drama. Sentís tristeza, pero no un drama. Sentís rabia, pero no un drama. ¿Me explico con eso? O sea, uno sigue viviendo en el cuerpo, sigue experimentando, sigue haciendo el desayuno, comiendo, viviendo, haciendo cosas, pero ya no hay drama. Y todas las series ya te van a dar risa, porque pues las series son nada comparado con el drama de la existencia que hacemos nosotros. Entonces, cuando revisas tus novelas y escuchas las novelas de los demás, a uno ya no le provoca ver series. Las series le quedan chiquiticas a lo que las personas estamos viviendo. Porque ¿cómo así? ¿Usted no le parece que esto es lo más horrible, que lo que yo estoy viviendo es lo más horrible? ¿No le parece? ¿Cómo así? Entonces yo no vuelvo donde usted. Y de hecho no han vuelto algunas personas. Porque el drama, el ego necesita escenario. El ego es una queja buscando escenario, buscando oídos, ¿cierto? Y todas las demás expresiones, la rabia, el enojo también. Una persona que se identifica con el ego enojoso, hay egos enojosos. ¿Por qué se identificó? Porque eso le sirvió. O sea, para sobrevivir en algún momento de la vida, enojarse le sirvió. Entonces, uy, que esto funciona. Entonces vos vas viendo personas que están enojadas todo el tiempo. Y pueden estar aquí en este paraíso. Y dicen, ¿cómo así que hay cucarachas aquí? ¿Qué es eso? Imposible. Y todo es perfecto. Pero ¿cómo así que todo es perfecto? Siempre su radar va a estar detectando el motivo para el enojo, porque el ego tiene esa capacidad, es una capacidad de la mente para detectar. Y lo mismo es el drama de la tristeza. Si tu ego es triptongo, se va a identificar con la tristeza. Entonces, por todas partes va a ver lo triste. Ay, ustedes no supieron lo que pasó ayer. Tan horrible. Se cayó el plato de la sopa. Qué tristeza. Les parece muy triste. Y va a identificar todo a partir de eso. O sea, genera como una especie de matriz que le va. Y así, o sea, todos los tipos de ego. Paremos ahí porque eso es muy largo, pues, de decirlo. Sí, está bien. Pensaba también que muchas veces uno se pregunta por qué es difícil salir de, por ejemplo, el ego enojón. ¿Del ego qué? El ego enojón, el ego que se enoja. Pero yo siento que el ego muchas veces también busca validación. Entonces, si uno proyecta ese ego y se queja de las cucarachas, va a haber una persona en la sala que esté de acuerdo y dice, total, ¿cómo no va a haber cucarachas? Y automáticamente ese ego resuena con el ego de esa persona y se van juntando, y se van juntando, y se van juntando. Luego llega otra. Y así
Claro, lo que está diciendo es una queja buscando escenario. Entonces el escenario va a encontrar y va a encontrar quien aplauda. Y entonces nos reforzamos el ego y vamos formando colectivos egoicos. Entonces esas son las amistades que nos gustan, pero nos gustan es porque nos satisfacen. Son las sociedades de mutuo elogio o acompañamiento. Y rechazamos los amigos que nos critican, que podrían ser nuestros verdaderos amigos. O sea, aquellos que nos confrontan. No, la estás embarrando, estás haciendo. No, yo como así, si yo no la embarro nunca. ¿Cuál fue el concepto que dijiste ahorita? ¿Equilibrio egoico? No. ¿Vamos buscando qué? Dijiste así. Comunidades egoicas, Grupos egoicos, ¿fue? Sí, sí, como asociaciones de ego, pues, como guetos vamos haciendo. Entonces, claro, se sienta, y eso se ve, vaya a las cafeterías y allá hay un gueto de los que hablan de eso, y ¿cierto? Se lo patrocinan, se lo afirman, uy, sí, sí. Si es el ego de la víctima, eso va a encontrar todas las víctimas, ¿cierto? Y le sirve, o sea, es que no lo vemos, no podemos tomar distancia, entonces no lo vemos. Como no lo vemos, vivimos ahí, vivimos siendo víctimas del ego, de la mente, construidos a partir de ahí. Entonces, alguna vez en la vida me sirvió hacer pataleta. Y entonces, eso es lo primero que aprende el ego, entre los 3 años y 4. Yo quiero eso, papá. Mi hija, no le puedo dar eso. Que yo quiero, que no se puede. ¡Quiero! Y se entera todo el barrio. Y entonces, si el papá o la mamá, por evitar que los miren, uy, qué papás tan horribles, dejan llorar las niñas. Terminamos complaciendo, esa trampa se vuelve ego. O sea, todo lo que es útil para algo se va volviendo ego. ¿Por qué? Porque sirvió, en un momento dado sirvió la enfermedad. Hay egos enfermos. El dolor sirvió para algo, uno también se puede ver un ego del dolor. Y entonces el dolor va a estar apareciendo. ¿Por qué? Porque sirvió. ¿Sirvió por qué? Porque nadie me ponía cuidado, yo era el patito feo. Y de pronto, ay, 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 y todos, ay, qué pesar. Y entonces, ay, 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 qué pesar. Y bueno, y no me querían, pero ahora me tocan la rodilla porque me duele. Entonces tiene una ganancia secundaria. Entonces voy utilizando de eso. El asunto es que como adulto sigo creyendo la misma cosa. Entonces muchas relaciones de pareja se fundamentan en eso. Ay, 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 sí, 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 qué pecado. Entonces va a encontrar siempre un compasivo y lo mismo una víctima va a encontrar un victimario y así nos vamos reuniendo. Pero es que me da risa porque eso es muy peligroso. O sea, que pueden generar muchos conflictos de pareja, reconocerse. También contrastándolo con la polaridad que podría ser, me imagino un ejemplo por un templo. Si yo tengo un ego, una personalidad que no se inquieta por los fallos, yo digo que se acerca una gotera, y yo digo, no, pues no importa, mi ego es alegre, no por el estilo, no importa. Y hay una persona que dice, sí, ¿qué importa? ¿Qué importa? Y va a la tercera persona que dice, no, sí importa. No importa, eso que es claro, yo digo, no, no importa, y yo digo, no importa. Entonces la que dice que sí importa va a dejar de venir acá, porque nosotros nos importa eso, que eventualmente se nos cayó la casa, porque estamos alejando también el contraste que nos hace pensar que las cosas importan. Muchas veces vemos como también la ilusión de que todo está bien, de que hay que tolerar todo, muchas veces buscando decir a no, esta persona es negativa, esta persona se enfoca en lo negativo, tal cosa, y nos saltamos el contraste que nos ayuda a solucionar lo básico. Muchas gracias por decirlo. Claro, no es destruir el ego. El ego es útil, pero es reconocerlo y utilizarlo conscientemente. Es más, lo puedes utilizar hasta lúdicamente. Yo me hago el bravo, me hago el enojoso y me sirve, pero me doy cuenta. ¿Cierto? Es una gran diferencia.
O sea, cuando tú no te das cuenta de tu ego, sufres. Y se necesitan diferentes egos. El ego construye la personalidad, la persona, y la persona viene del griego personare. Personare era la máscara que utilizaban los actores en la comedia griega. Se ponían máscaras. De ahí viene persona. Entonces la personalidad de la máscara es el ego. Y un buen actor sabe usar sus máscaras, pero sabe que no es eso. Sabe que solamente es un rol. O sea, cuando se termina la actuación, no sigue ahí. Si sigue metido ahí, es una enfermedad mental. Hubo un gran actor colombiano que le pasó eso. Él hizo el rol de Simón Bolívar en una serie y se lo creyó completamente. Al comienzo los compañeros no lo identificaban, era tan buen actor que se encontraban al almorzar y él iba con la ropa de Simón Bolívar, pues la ropa de la escena. Y les seguía hablando como Simón, y se paraba como Simón Bolívar, y los miraba como Simón Bolívar. Pero ellos pensaban que realmente estaba ensayando, y diciendo, este man es muy teso, igualito, no, vos sí sos Simón Bolívar. Pero él realmente se lo estaba creyendo y se enloqueció completamente. Pues así andamos medio loquitos y loquitas nosotros, casi todos, ¿cierto? Confundidos con el rol. Ahí está la esencia de lo que tú acabas de decir, Zafir, es eso, es cómo yo poder identificar el ego, darme cuenta que eso es una construcción y que me es útil. Entonces, si mi ego es, por ejemplo, el que detecta el error en todo, eso es una forma de ego. O sea, va por todas partes y no ve lo bueno, sino el error. La comida estuvo súper deliciosa, pero unas lechugas tenían una puntica negra. Y entonces, en lugar de hablar del 99% de lo bueno, pero si eso le da la vuelta, se podría volver un corrector de estilo, por ejemplo. O sea, alguien que pueda, claro, y es útil, entonces revisa, entonces, ven y vos que detectas error, léeme por favor este libro y me lo detecté, ta. Yo le dije, pa. Muy bien, como el que ve la gotera. O sea, necesitamos una cooperativa consciente de egos. Para cooperar, sí. Pero en ciertos momentos nos desprendemos del ego. Ya no sufrimos. Propuesta entonces con todo esto para entrar en el éter ya. En el éter. Porque igual todos estos 3 días y 4 hasta el domingo vamos a hablar sobre el éter. El éter es el espacio en que está ocurriendo todo esto. O sea, el éter es el espacio en que están todos los demás elementos y los contiene. Y el éter es la fuente. El éter, un sinónimo de éter es conciencia. El éter es la conciencia. Otro sinónimo, alma. Nombrado también como akasha, en los Vedas, el akasha. De ahí surge todo, es la fuente, es el campo de todas las probabilidades. Es lo eterno en nosotros, en lo impermanente. Es lo que no ha nacido ni se ha manifestado en esta manifestación. Es totipotencial. Su primer contacto es vibración. Todas las vibraciones que llamamos luz, gusto, olfato, todo eso que hemos dicho de los están ahí. Es un sistema de sistemas con todos los diseños. De manera que allí están todas las posibilidades de que algo huela, de que algo guste, de que algo toque, de que algo se vea, de que algo tenga forma cuando se manifiesta. Es asociado a Brahma como la madre, es la energía creadora.
es energía femenina como creadora, en hombres y mujeres, o en masculinos y femeninos, para no hablar de géneros. Asociada al quinto chakra está ahí la caverna de Brahma. Estamos haciendo de la misma manera que hacemos uso inconsciente del cuerpo, uso inconsciente de las emociones, uso inconsciente de la mente, uso inconsciente del discernimiento. Podemos hacer uso inconsciente del sonido del verbo. Cada uno de los elementos utiliza ciertas cantidades de prana y modalidades de prana. El cuerpo físico como tal es el que menos prana utiliza, realmente es un prana muy sencillo. El cuerpo emocional gasta mucho prana. Es decir, uno en una tristeza, en una tusa bien profunda se gasta todos los galones de prana. La mente, esa sí que es una botadera de corriente, pero botadera de corriente. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de los pensamientos. Pues yo no sé, yo no me puedo meter ahí en ustedes. Pues y tampoco me quiero meter. Pero trato de observar mis pensamientos. O sea, yo trato de darme cuenta de que estoy pensando. Digo, hey, Jorge, ¿qué está pensando? Y observo. No, qué botadera de corriente. Cuando uno se da cuenta de lo que está pensando y dice, ¿qué estoy pensando? Se le quedan a uno pegadas cosas. Todos somos blunquimelfos y blunquimelfas se nos van pegando las cosas. Entonces pasaba por el barrio donde vivía. Yo me acuerdo que pasaba por la mañana un camión que justamente vende cervezas, pues distribuye cervezas de una empresa. Y pasan desde por la mañana repartiendo en los sitios donde lo reciben. Y pasan con una cancioncita, con un sonsonete. Y al mediodía estoy yo por ahí, yo es que... Estoy haciendo propaganda a una cerveza. ¿Sí? Y por la noche... O pasa el tan, 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 tan. Y eso va asociado, o sea, los psicólogos que trabajan para la publicidad en las empresas son muy tenaces. Ellos conocen la psicología humana y saben los tonos, las canciones, lo pegajoso. Y uno termina comprando donas y Coca-Cola y inconsciente o tomando cerveza. ¿Por qué? Porque algo le mete. Esa es la mente automática. Si yo no me doy cuenta, voy a estar repitiendo bobadas. Bueno, pues está bien, qué pena con cosas, digamos más bien cosas. Y eso es una botadera de corriente. Entonces aprender a usar la mente, darse cuenta. ¿Cómo se da uno cuenta? Lo que acabamos de hacer ahorita, una experiencia de, hey, ahí tuvieron la experiencia, ¿cierto? Es la pausa, el poder de pausar. Y esa pausa no es una pausa que te juzga, no es una pausa que te molesta, no es una mirada que te esté reclamando. Cuando ocurre de la conciencia, esa pausa es compasiva. Esa pausa es amorosa, o sea, te abraza. Cuando uno está en ansiedad, no aguanta la pausa. En la ansiedad uno
quiere ya, hey, ¿qué? Decir pues alguna cosa. Yo he sufrido eso muchas veces porque muchas veces entro en pausa y me dicen algo y yo pues estoy esperando un momento como pausando a ver qué. Y a veces creen que es que no escucho o que no entendí la pregunta. Eso crea a veces algunas dificultades. Pero podemos aprender a pausar. Es como el pequeño Shavasana en medio de cada asana. Es el pequeño Shavasana en la secuencia, es una maravilla. Esa es la pausa para hacer el espacio, ese es el éter. La conexión con el éter es eso. Y cuando el éter se manifiesta en el verbo, es tan poderoso que es lo que más prana consume. Entonces, cuando uno está hablando durante un tiempo, consume mucho prana. Cada palabra es un consumo de prana. Por lo tanto, es muy importante conectar la palabra para que tenga sentido haber utilizado todo ese prana. Para que no sea un desperdicio. Que es un prana que ya está más sutil, cuando ya se vuelve verbo. Pero cuando la palabra está conectada al automático, hablamos en automático. Y está bien hablar bobadas, pero dése cuenta que está hablando bobadas. Entonces uno se puede reunir a hablar bobadas. Venga, encontrémonos a hablar bobadas, listo. Y contemos chistes y vamos a reír. Nos encontramos a contarnos chismes, listo, vamos. Pero nos damos cuenta, esa es la gran diferencia. O sea, hay una gran diferencia en eso. Uno se da cuenta y de pronto es capaz de parar, ¿cierto? Que una de las cosas de la mente y de los encuentros, tal como en las redes sociales, es la incapacidad de parar, de pausar. Que bueno, listo, ya vámonos. ¿Cómo que ya? Pues sí, ya estuvo bien de bobada, ¿cierto? Poder pausar, poder parar. ¿Qué pasa en la rumba? Que la gente no puede parar y las rumbas están diseñadas para seguir, ¿cierto? Y darle y más. Y el remate es otra rumba, ¿cierto? Y otro día y tres, sin pausa. Sí. También pienso que es importante pensar, y lo asocio con lo que decía hace unos días, es importante pausar como la irrelevancia o el chiste, pero también a veces es importante pausar la concordancia o la racionalidad. Hablabas, y lo asocio cuando hablabas de la alimentación, decías que desde de pronto es importante uno pecar, por así decirlo, en cuanto a alimentos o comerse algo chatarra. Siento que desde la palabra de las ideas también, cuando uno viene en una conversación de mucha racionalidad, muy seguido, pues para fresquear un poco se puede meter un chiste. Claro, y bailar, y tocar la guitarra y cantar, eso es una maravilla. Claro, eso es lo que va formando como la armonía. Porque no estamos utilizando un solo canal, estamos utilizando todos los canales. Entonces, éter es el espacio de donde brota todo. Es un espacio, ni siquiera es vacío, lo llamamos vacío aparente, pero está pleno. Primera experiencia, entonces, darnos cuenta del pensamiento. Y un ejercicio es, recuerden, vuélvanse un felino, ahí tratando, como esperando la presa, durante unos segundos. Hagan eso por segundo y van a poder darse cuenta que sí es posible pausar el pensamiento. Ahora, luego, como esa pausa se despausa, entonces observen el pensamiento. Dense cuenta del pensamiento. Y ahí se darán cuenta inmediatamente, es que es un descubrimiento. Si yo puedo observar el pensamiento, yo no soy el pensamiento. Entonces lo observo.
Y yo puedo aprender a utilizar el pensamiento, no a que el pensamiento me utilice, que somos utilizados por el pensamiento. Luego, el conjunto de pensamientos que conforma la memoria conforma mi ego. Entonces, aprender a observar el ego es ver la tendencia de mi pensamiento, que les he dicho muchas veces no es destruirlo, darme cuenta. Y aprender a jugar en este drama, en esta novela con los diferentes egos. Entonces, yo no tengo que pelear con tu ego. Entonces, el que ve la gotera, siquiera que hay quien ve la gotera, por Dios, entonces hágale. Y los que ven las cucarachas también. Al final podríamos terminando haciendo cosas interesantes, ¿cierto? Darnos cuenta. Yo me acuerdo que teníamos un compañero en un grupo de reunión de estudio que contaba muchos chistes malos. Se parecen un poco a los míos, pero a mí me daba risa. Y entonces una vez se apareció con una lista de los chistes que va para que no se les olviden, les traje la lista. Y yo, ¿qué? La trajo. Así, como esta de los cantos cotidianos. Recuerdo que eran como 49 o 50. Y yo, ahí para que los repase. Entonces ya en las próximas reuniones él simplemente decía, el 7. El 7. Oh, el 7. Ya no sabíamos todo el menú, entonces ya no era sino decir un número. Y así funciona, cuando te viene una memoria, un recuerdo, ese, el recuerdo, triste, el enojón, la memoria te va a traer así, ya los tiene así plastificados y todo, y enumeraditos, en orden, y cuando alguien te presiona el switch y te dice el 7, tú sabes que ese 7 está en tu memoria, y se te va. Es una memoria 5D, tenemos una película 5D, imaginen cuando llegue el 5D, o sea, con olor, sabor, color, movimiento y sensación corporal. Van a hacer esas películas cuando sean 5D, ¿cierto? Pero ya las tenemos, es que les he dicho que lo que tenemos en la tecnología es una copia de lo que ya existe, para sacar afuera lo que está dentro. Entramos en un contacto con eso y entramos en el misterio del tiempo. En el quinto centro entramos en el misterio del espacio, por lo tanto del tiempo. El tiempo es una construcción mental. Digamos que en el mundo existe una especie de corriente, pero lo que llamamos pasado y futuro es una construcción de los humanos, de nosotros. Entonces usted dice, por ejemplo, vamos a hacer una caminada de aquí a San Rafael. Vamos a hacerla el sábado. Vamos a ir al mediodía. Eso es una proyección del presente al futuro. ¿Cierto? San Rafael ya está allá. Por lo tanto, ese futuro ya existe. Cuando ejecutamos la caminada, estamos en el tiempo llamado el tiempo del reloj, o sea, el tiempo que se puede medir con instrumentos. Entonces salimos a las 12 y le pusimos un tiempo, del día sábado le pusimos un tiempo. Y cuando lo ejecutamos, vamos allí. Pero cuando lo estamos ejecutando, eso ya no existe. Es decir, cada paso hacia San Rafael es un presente. O sea, solo puede estar ahí, es un presente. Hasta que lleguemos, y cuando lleguemos también será presente. Y antes de salir también es presente. El resto del tiempo es un tiempo psicológico.
Es un tiempo mental. O sea, es cuando yo acumulo aquí algo y eso es pasado. O lo proyecto y eso es futuro. Y el sufrimiento por el tiempo descuadra el elemento éter. Entonces, casi todas las enfermedades que tienen que ver con ese centro tienen que ver con la sensación de no tener tiempo o no tener espacio. De no encontrar el espacio o el lugar y de sentir una prisa constante. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Y entonces eso altera los ritmos porque el quinto centro es el ritmo más grande, es el del sonido, el éter, tiene que ver con eso. Entonces ahí vamos a dejar el primer éter ahí, ese primer éter es en contacto con el quinto centro y se conecta con la audición y con el sonido. Y nos permite ser magos, ser co-creadores. La magia está ahí. O sea, todo sonido, toda palabra es una posibilidad de materializar. Todo empieza en una idea y esa idea pasa a una conversación y esa conversación puede pasar a un diseño y ese diseño puede pasar a un proyecto y ese proyecto a un hecho. O sea, uno cree que la magia es como ya, pero es que sí es ya, es que solo existe el presente. Lo que pasa es que ese ya tuvo muchos yaes. Tuvo el ya de la idea, el ya del diseño, el ya de... Cada uno de esos fue un presente, hasta que se realiza. Si podemos comprender eso, también salimos un poco del conflicto con el tiempo. El tiempo, el transcurso del tiempo, que es la mente, va dibujando el espacio. El espacio, entonces, desde aquí a San Rafael. Y cuando lo estamos viviendo, lo volvemos tiempo. Ahora, ahorita, más tarde, ayer, hace 5 minutos, caminamos a San Rafael. El espacio-tiempo es una unidad, no se pueden separar. El uno produce el otro. La idea del espacio es un recorrido entre aquí y allá. Y ese recorrido ocurre porque hay un movimiento y ese movimiento es tiempo. Cuando uno puede aquietarse mentalmente y físicamente, entra en la eternidad. Desaparece el espacio-tiempo. Yo tengo una pregunta, pero si en el subconsciente es donde nosotros albergamos como las emociones, de pronto están esos hábitos y recuerdos, ¿cuál es la manera más práctica para decirle al subconsciente que estamos en el presente? Porque finalmente pues se crean esas emociones desde experiencias que ya quedan en el pasado, pero de pronto esos miedos, experiencias más fisiológicas, pues vienen de una reacción, sí, de algo que pasó, pero como le decimos, ya pasó, ya estamos en el presente. Gracias por la pregunta. Es presenciándolo. Entonces, cuando tú traes un recuerdo y lo presencias, haces una cita con él y lo miras. Y no hay que decirle, solo hay que observar. Y el solo observar te va generando la conciencia y el discernimiento de que te das cuenta, llega un momento y dices, uy, esto es solo un recuerdo. O sea, esto no es real, no está sucediendo. Lo que pasa es que hay un apego. ¿Sí? Nos apegamos hasta el dolor. Como si hubiera un debería ser. Es decir, tuve un evento traumático en la vida. Y ese evento estuvo vinculado con, por ejemplo, con una vergüenza. Pasé una vergüenza, un momento en que me sentí ridículo. Y eso pasó hace 40 años. Y yo puedo recordar eso
y todavía sentir vergüenza. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo me doy cuenta del recuerdo y lo observo, ya no me da vergüenza. O sea, la conciencia ha permitido transformar eso en otra cosa, es un recuerdo, está ahí, es un recuerdo. Pero ya no hay el acompañamiento mental del significado y emocional. Entonces, es una anécdota, yo me puedo reír hoy de esa historia. En ese momento no me daba risa, era fuerte. Entonces, cuando llegue eso, por ejemplo, que, no sé, que estabas en una empresa y te echaron del trabajo y fue una expulsión injusta, injustificada, porque el jefe llegó y se enamoró de una muchacha y puso una muchacha ahí en tu lugar. Y esa muchacha no sabe ni nada de nada de nada, pero tiene cositas que le gustan al jefe. Entonces te sacaron. Eso ya pasó. Pero tú lo viviste con una rabia, así como empieza por P, ¿cierto? Muy fuerte. Y lo asociaste a un momento de la vida. Y entonces lo numeraste en la listica de los chistes esos malos. El número 8. Entonces, cada que traes ese recuerdo viene en 5D. Si tú simplemente te haces una cita con el recuerdo y lo observas, por lo menos llega un momento en que te das cuenta que ya no existe. Si aprendiste lo que hemos hablado en estos días, ¿para qué son las emociones? Esa ira es necesaria. Si utilizaste esa ira inteligentemente, a lo mejor pusiste una denuncia, una queja, revelaste, lo pusiste en el muro de Facebook, bueno, lo que sea, y ya, pero ya. Igual no te van a contratar ahí otra vez, ¿cierto? Por lo menos ese jefe. Pero lo haces y entonces mueve la cosa y la ira entonces se va tomando. Entonces es posible que cuando lo veas ya no sufres, ya lo puedes tener ahí como un recuerdo. Me pasó esto en tal época y me dio mucha rabia, hice esto y esto, pero ya no estás con rabia. Eso es todo, la conciencia, la observación pura va generando la claridad frente a eso. Y te das cuenta, porque si a las 3 de la mañana te despiertas con el chiste número 8 y te da rabia y te despierta y no te deja dormir, hay un problema. O sea, como que a las 3 de la mañana yo estoy teniendo un recuerdo que no me deja dormir. Y no me doy cuenta que es un pensamiento, que es un recuerdo. Cuando me doy cuenta, o sea, le pongo la conciencia y me doy cuenta, es un recuerdo. Y entonces es como recordar una serie. Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Rigo hoy? Pero ya me doy cuenta que es una serie. No me quita el sueño. Y digo, no, eso es la serie. ¿Comprenden eso? Estoy saliendo de lo ilusorio para entrar en lo real. Y lo real es un presente eterno, pleno y gozoso. La vida no es sufrimiento. ¿Cómo que no? Y mire, cientos de miles de personas sufriendo en el mundo. ¿Usted qué? Indiferente. Sí. Tú puedes hacer parte de esos cientos de miles que están ahí sufriendo. O podrías contribuir a que haya menos sufrimiento. Podrías despertar y aportar. Porque si no, el sufrimiento es un lamento. Un lamento es una queja y esto es el valle de lágrimas, ¿cierto? Podemos vivir ahí en el valle de lágrimas, de lamentos, en el valle de quejas, en el valle de eso. O utilizar la vida y la conciencia para aportar con nuestro colorido. Y nuestro colorido también es el ego. Así que salga con nuestro colorido. Sí. ¿Aportar como desde uno o...? Desde uno, sí. Porque eso me hace pensar que sufrimos porque perdemos la capacidad de observación y la capacidad de sorprendernos también, porque en el presente es donde uno se sorprende. O sea, acá yo me doy cuenta con la naturaleza. A veces uno se levanta con un pensamiento repetitivo y pierde la capacidad de observar que la naturaleza
Gracias. Y como que esa capacidad de sorprenderlos a veces nos genera alegría y como que sentir esa alegría en un momento crítico nos genera culpa. Entonces ahí como que ya cortamos un poco ese disfrute de la presencia. Es muy interesante lo que dice, mira. Dejemos aquí 4 propuestas de práctica. Primera práctica, pausa sorpresiva. Algunos se acaban de perder la pausa sorpresiva. Estaba sucediendo. Estaba sucediendo hasta que empezaron a tomar nota. Bueno, entonces eso, sorprenderse momentáneamente, hacer pausas. Y ahí uno entra en contacto, listo, empieza a darse cuenta de algo, de algo. Es interesante. Es un juego y es una investigación. Cuando la pausa cese, porque va a cesar, porque la mente tiene la función de pensar y los pensamientos van a llegar, dése cuenta de sus pensamientos. Y podría ser que entonces usted opte por otro pensamiento. Y eso es un poder tremendo, porque entonces ya la biblioteca no me manipula todo el tiempo. No es que yo digo, bueno, voy a leer, hoy voy a leer literatura, ¿por qué no? Cuento, hoy me doy ese permiso, pero me doy cuenta. O sea, escojo el pensamiento. Pensamiento es útil. Vamos a hacer un proyecto, necesitamos pensar. Ese proyecto es para realizarlo, necesitamos proyectar. Estamos en el futuro psicológico, pero no estamos sufriendo. Conscientemente estamos haciendo uso de eso. Entonces, ahí van 2. Pausa, que te permite algo sorpresivo, y luego observa el pensamiento. Intenta observar tu ego. De qué colores, de cuál es el colorido tuyo. Y gózatelo. O sea, he actuado muy bien, soy un súper actor. Y lo usas y sigues. Pero te das cuenta, listo. Y de pronto algún día te puedes vestir. Es posible porque esas series se agotan. ¿Cierto? Doña María se le acabó el personaje, ya no hay más Doña María, entonces tiene que mandar hacer un casting y pedir trabajo en otra serie. Y eso es lo que nos pasa a veces en la vida, que se nos acaba el rol. Y como nos hemos identificado con el rol, nos deprimimos. Entonces, por ejemplo, uno cree que el rol es padre, ser padre. Entonces uno ha sido padre, se dedica a ser padre y cuida a los hijos y es padre. Y los hijos se van y la casa se queda sola. Y si usted no se actualiza, si no se pone otro disfraz, si no actualiza el ego, el rol, pues se deprime, se enferma. ¿Cierto? O si usted cree que usted es, no sé, el chistoso del grupo y hace chistes. Y de pronto sus chistes ya no le dan risa a nadie. Ay, ay, ay. Entonces se murió. Pero puede que esa sea la oportunidad de darse cuenta de esto. O sea, usted descubre su rol y dice, listo, ahora me va a volver el serio. Entonces empieza a ser serio. Y de pronto le sirve y utiliza otro rol, ¿cierto? Es un juego. Ese es el juego de los arquetipos. La clave no es no existir. Hasta los maestros tienen el ego. Solo es que eso, que son conscientes de su ego. Entonces usted ha visto que tienen su tono, ¿cierto? Su tonalidad. 3 cosas van ahí: observar, pausa sorpresiva, observar un pensamiento y tratar de observar el ego. Cuando estén muy descuadradas o descuadrados en la ansiedad, en la pensadera, toquen el cuerpo, sientan el cuerpo. Sentir el cuerpo les va a dar inmediatamente una conexión tremenda. Y 5, percibir la naturaleza. La perciben ya, en este momento.
Esas son estrategias que pueden, todas ellas juntas, ir trayéndolo a uno a la conciencia, es decir, al éter, para que el éter no se nos vuelva una discusión teórica. Es la experiencia de la conciencia. Vamos a estar reflexionando sobre esto estos días. Vamos a dejar ahí.